Mari Pulamuen, Mari Compuche Compuhuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la edición de este día, viernes 25 de marzo. Mucha información, muchas novedades para compartir con ustedes el día de hoy. Así que están todos invitados a que se queden compartiendo con nosotros alrededor de una hora de información. Luego de los saludos formales en la apertura del noticiero de Walkington TV, ahora le damos paso a la historia al día con las efemérides del país y el mundo de lo sucedido un 25 de marzo. Ahora vamos a dar comienzo a la primera información de esta edición. En el marco de una nueva instancia en la negociación paritaria con el gobierno de la provincia de Río Negro, el gremio ATE y la CTA Autónoma se manifestaron exigiendo una inmediata resolución. Los gremios estatales rechazaron las ofertas del gobierno provincial que estipulaban en primera instancia un 21% de aumento en cuotas y luego un 22%, por encontrarla insuficiente con respecto a la inflación. En la mañana de este viernes hubo una nueva reunión en donde se espera una oferta superadora y la toma de decisiones sobre otros aspectos que se están reclamando, como el fin de precarización laboral, recategorización del personal que hace 10 años que no sube de categoría, regularización de la situación contractual de los porteros y el aumento de los operadores y personal de guardia en la CENAF y Desarrollo Social. Bueno, estamos en este momento en la calle porque estamos en el medio de una negociación de debate paritario con el gobierno de la provincia de Río Negro, junto con las compañeras y compañeros docentes a través de la UNTER y compañeros judiciales. Recordamos que el gobierno de la provincia de Río Negro hizo una propuesta de aumento salarial de un 21% que fue rechazada. Luego hizo una propuesta de 22% que también ha sido rechazada a través de la asamblea por parte de las trabajadoras y trabajadores. Y este rechazo tiene que ver con que se extienden muchísimas cuotas, con una inflación a nivel nacional que es galopante, que realmente pulveriza cualquier aumento salarial y que además hace años que venimos con salarios a la baja, motivo por el cual el aumento no se siente. Es por eso que hoy, a partir de las 10 de la mañana,
se reunía nuevamente la mesa de la función pública, donde esperamos el gobierno lleve una propuesta superadora. Es por eso que estamos en la calle ejerciendo presión para que esto suceda. Bueno, está sucediendo en toda la provincia de Río Negro esta movilización, teniendo en cuenta esta reunión, ¿no? Estando en estado de alerta, asamblea permanente y movilización en toda la provincia, cada seccional veía la modalidad de ejercer alguna acción directa. Bueno, lo que nosotros estamos esperando es que, digamos, que haya un incremento en la propuesta porcentual, pero además que se termine el cuotismo y que haya un impacto más alto en los primeros meses del año. Ya marzo ya pasó. Tampoco queremos que el gobierno nos lleve a dilatar los tiempos y que después termine en finalmente una pérdida más de poder adquisitivo. También queremos decir que estamos planteando otros puntos, como el de recategorización para compañeras y compañeros. Hay algunas trabajadoras y trabajadores que hace más de 10 años que no se los recategorizan. Y ese es un problema muy grande, especialmente para aquellas y aquellos que están para jubilarse. De la misma forma, estamos exigiendo que en el gobierno, que en la provincia de Río Negro se termine con la precarización laboral, que pasen a las compañeras PCA, porteras y porteros de escuelas que se encuentran contratados como docentes, pero realizan tarea como PCA. Entonces estamos exigiendo que se regularice la situación contractual. De la misma manera que estamos exigiendo que se efectivice el aumento del plus de operadores y operadoras y guardias en SENAF y Desarrollo Social. Una multitud de militantes y referentes de organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos colmó este jueves la Plaza de Mayo y sus alrededores en la ciudad de Buenos Aires, tras 2 años de ausencia por la pandemia, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 46 años del último golpe de Estado cívico-militar. El documento titulado A 46 años del golpe genocida, reafirmamos la lucha, apuntó a los responsables económicos, grupos empresariales y militares que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial que hoy como ayer representa los intereses de la clase poderosa. La dictadura fue impiedosa. Se llevó la vida de todo lo que se le ponía enfrente. Todavía, pese a tanto dolor y tanto pesar, algunos negacionistas dicen eso no pasó. Es mentira. Hubo algún desaparecido, pero no fueron tantos. Si es verdad, hubo algún nieto apropiado, pero no fueron tantos. Vergüenza deberían tener. Vergüenza, asco me da lo que dicen. Cada 24 de marzo, la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día. Y allí no hay diferencias, ¿eh? Allí no tenemos distancias. El 24 de marzo es el Día de la Memoria. E irónicamente, es también el día donde más unidos estamos. Porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia. Es una de las cosas que tenemos que estar orgullosos. El nunca más es el nunca más. Hay un consenso generalizado. Lo que tenemos que hacer, como todo, es mantenerlo vivo. Es parte también del aprendizaje que les tenemos que dar a las nuevas generaciones que cada vez van a estar más lejos, ¿no? La movilización de este 24 superó ampliamente lo que nosotros esperábamos y que lo podamos hacer en paz y sin incidentes, a pesar de todas las estigmatizaciones de los medios y todas las cosas que dicen. Creo que este es un verdadero ejemplo de lo que es poner en valor la democracia, porque hoy lo que recordamos también tiene que ver con eso. Tenemos que seguir adelante y superarnos, digamos. La autocompasión es el peor de los caminos. Nosotros queremos transformar la realidad. Lo que tenemos que entender de acá en más es que cuando la gente está presente en un gobierno, cuando la gente es parte de un gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre.
Primero, todo lo que tiene que ver con la reparación integral, ¿no?, hacia las víctimas, seguir con los juicios, profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia y consolidar ese proceso, seguir consolidando ese proceso que se llevó adelante a partir de la llegada de Néstor Kirchner, Cristina, y hoy con Alberto estamos empujando para que recuperar el tiempo perdido que tuvimos en esos 4 años de neoliberalismo. Han visto esta plaza llena de gente con memoria. Ninguna marcha partidista, ahí estaba el pueblo acompañando a los 30.000, acompañando a la mesa de organismos, a las madres, a las abuelas. Este 24 es histórico, porque justamente después de 2 años de pandemia hemos logrado esto. Mucha emoción y muy feliz, porque yo sé que Alejandro, mi hijo detenido, desaparecido, en algún lugar está, junto con los 30.000. Y todos nos están haciendo así, diciendo fuerza, y no la vamos a perder. Organizada por la Federación Argentina de la Justicia Municipal y la Municipalidad de Bariloche, con la participación activa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, se desarrolló este viernes la primera jornada patagónica de Inspectoría Municipal preparatoria del 11º Encuentro Nacional de Justicia Municipal de Faltas. Con la apertura a cargo del intendente Gustavo Genuso y el presidente de la Federación Argentina de la Justicia Municipal de Faltas, el doctor Carlos Rey, las actividades fueron tratamiento del marco legal de los controles de tránsito, las reglamentaciones que rigen para los dispositivos de control, el poder de la policía que ejerce los municipios para la constatación de infracciones, la tecnología utilizada, los procedimientos que deben aplicarse y los procesos de juzgamiento en los juzgados de falta. Es un evento de capacitación al que nosotros le asignamos mucha importancia porque es la instancia previa a las acciones de juzgamiento de las presuntas inconductas en el tránsito. El tránsito se ha masificado, produce muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Las ventajas son que uno puede llegar más cómodo y rápido a un lugar lejano que antes no llegaba, pero también es cierto que hay una altísima siniestralidad que de alguna manera tiene que reducirse, limitarse, y esto es a través de la exigencia del cumplimiento de la ley y de la aplicación de sanciones o de correctivos, como cursos de reeducación para el uso correcto de la vía pública, que coadyuven a que se genere una conciencia vial de que circular en la vía pública es un riesgo, entraña un riesgo importante, que muere una cantidad importante de gente por día en las vías públicas de Argentina y que nadie está exento. Por eso lo más importante es tomar conciencia y no temer una sanción, sino pensar en la seguridad propia y de la de los demás. Yo fui juez municipal de faltas en el distrito de Buenos Aires que se llamaba General Sarmiento, que agrupaba 3 distritos que luego se dividieron en San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas. Y estuve 10 años más como juez municipal de faltas en San Miguel. Era un distrito que originariamente tenía más de 1 millón de habitantes y después quedaron divididos más o menos en cantidad de habitantes equivalente a cada distrito. Aquí hoy hay jueces municipales e inspectores que provienen de ciudades como Dinahuapi, como Villa Langostura, hay personal también de Bariloche, por supuesto, que está haciendo una jornada regional y además estamos anunciando la realización en septiembre, los días 8 y 9 de septiembre en Mar del Plata, de la 11ª Jornada Nacional de Justicia Municipal de Faltas de la República Argentina. Ahí se va a convocar a jueces municipales y secretarios municipales también de faltas para que abordemos temas que están relacionados con nuestras incumbencias, a saber, medio ambiente, defensa del consumidor, tránsito
y también ver los aspectos constitucionales, por ejemplo, de las cartas orgánicas, y qué grado de representatividad se le asigna a nuestra institución dentro de esos documentos nuevos, que son una suerte de constituciones locales, a partir de la cual se rige cada municipio. Y bueno, nuestro interés es que en la medida de que los municipios vayan adquiriendo el carácter de gobierno local, también tengan un sentido y una formación y una prédica de carácter republicano, que implica una división de funciones esenciales como son la de legislar, la de ejecutar y la de juzgar. La planificación es importante en todos los ámbitos, me parece. Para eso es importante contar con datos. Por eso la importancia de los observatorios viales, que registran cuáles son los datos de cada localidad. A partir de ahí se pueden hacer diagnósticos y avanzar en la búsqueda de soluciones. Básicamente la temática vial estaría condensada con 4 figuras que pueden ser la de educar, prevenir, controlar y sancionar. En este sentido, esto tiene que ser una suerte de sistema que esté integrado y que funcione todo al mismo tiempo. Acá a veces hay controles y no hay sanciones, a veces hay sanciones y faltan controles. Yo particularmente creo, haciendo un análisis general de todo el país, que hay una importante subfiscalización. Es decir, no se relevan todas las inconductas que hay en el tránsito, y tampoco están en todo sentido bien las vías de circulación, que es un aspecto muy importante, porque el tránsito tiene que ver con la cuestión medioambiental, que son las vías, tiene que ver con los vehículos y tiene que ver con el factor humano. Es decir, 3 aspectos que hay que contemplar, mejorar, y las sanciones hacen referencia al factor humano, pero muchas veces, digamos, la parte medioambiental, la infraestructura viaria, la determinación de puntos negros que puede llegar a haber en determinados lugares, eso no se hace, no se lleva a la práctica. En los países donde han dado una lucha frontal contra la siniestralidad vial y han logrado reducir la mortalidad y las discapacidades que generan, que son muy importantes, han tenido en cuenta todos estos aspectos, y me parece que es lo que hay que hacer. En el marco del Mes de la Mujer se llevaron adelante diferentes actividades culturales coordinadas por la Delegación Andina de Cultura de la provincia y la Subsecretaría de Cultura Municipal de aquí de la ciudad. Los interesantes de estas propuestas estuvo relacionada a los lugares públicos de presentación de diferentes artistas que intervinieron, por ejemplo, el centro administrativo. Asimismo, hubo actividades en el anfiteatro, en la zona céntrica, también en el SCUM con muestras audiovisuales y en la Sala Frey. La última semana de marzo será la última para poder disfrutar de todas estas actividades. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. Susurra una flor a la distancia, se escucha su voz con la luz del cielo. Todo ruido de pronto se hizo calma. Él se acercó con la luz del cielo. Alma de mi alma, tú me has hecho soñar. Para siempre te voy a amar. En alguna vida yo te voy a encontrar. Cuando el cielo empezamos justamente a principios de marzo con diferentes actividades organizadas y coordinadas con el municipio, también con la Subsecretaría de Cultura de Bariloche, con diferentes actividades que van desde lo musical a lo audiovisual y en diferentes espacios, ¿no? En este caso, esta actividad de los viernes se ha hecho intervenciones en el hall del centro administrativo, pero también han sucedido actividades en el SCUM y en otros lugares como la Sala Frey y demás que son del municipio, ¿no? La verdad que está buena la experiencia de hacer cosas en conjunto, tanto provincia con el municipio, porque es la mejor forma también de trabajar y también es bueno para, en este caso, las artistas de acá de la localidad de Bariloche, ¿no? Así que bueno, ha habido intervenciones de danzas también, en este caso musicales, como se escucha de Bárbara Plotnik
acá en el centro administrativo. El lunes que viene, por ejemplo, va a haber una actividad audiovisual en el SCUM organizada por el Movimiento de Mujeres de Medios Audiovisuales, las chicas de MUMA. Así que se está terminando un mes de diversas actividades. Bueno, en esta oportunidad el lugar elegido fue el centro administrativo, aquí el hall de entrada. Sí, nos resulta y nos va a resultar interesante esto de espacios públicos, poder intervenirlos con arte. Y en este caso el centro administrativo en los días viernes, donde tiene la particularidad del funcionamiento del registro civil, de repente, donde están todas las oficinas de todos los organismos provinciales, entonces hace que haya un movimiento también constante, tanto de entrada y salida de gente. Y para el artista también es raro, ¿no?, actuar un viernes al mediodía o casi a la mañana, entre la mañana y el mediodía. Y también para la gente que trabaja en las oficinas nos resulta interesante también un momento cultural, ¿no? Bueno, digo, ¿de estas actividades quedan algunas más durante estas semanas? Sí, la semana que viene queda, que es la última semana de marzo. Como te decía, en el SCUM hay diferentes actividades. Sí, se termina un mes de diversas actividades y sobre todo conmemorando el mes de la mujer. Damos paso a un informe de Hispan TV que nos envía con información internacional. El canciller ruso Sergei Lavrov advierte que el despliegue de fuerzas armadas de los pacificadores de la OTAN en Ucrania provocaría combates militares entre Rusia y la Alianza Atlántica. De este modo, Lavrov ha reaccionado a las propuestas de Polonia a la OTAN de enviar una misión de un contingente internacional de paz compuesto por hasta 10.000 militares de varios países. El canciller ruso ha descrito la propuesta como una provocación y acusado así a Polonia de albergar ambiciones territoriales en Ucrania. En otro orden de temas y sobre este conflicto armado, el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológicas, Químicas y Biológicas de las Fuerzas Armadas rusas ha informado que el fondo de inversión Rosemont Seneca, del hijo del presidente estadounidense Hunter Biden, participó en la financiación del programa biológico militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, en Ucrania. Un documento confirma que 30 laboratorios en 14 lugares realizaban actividades militares biológicas a gran escala en Ucrania, así ha explicado Kirillov. En una reunión con estudiantes y profesores del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, denunció que Estados Unidos sabotea los diálogos entre Rusia y Ucrania porque le beneficia la continuación del conflicto. Añadió que la Casa Blanca espera seguir saturando de armas a Ucrania, una acción que, según dice, resultará muy provocadora. Los diálogos se han iniciado y son difíciles. La parte ucraniana, aunque expresó su comprensión de las cosas que debían ser acordadas durante el diálogo, cambia constantemente de postura, renunciando a sus propias propuestas. Es difícil deshacerse de la impresión de que a Kiev lo están conduciendo de la mano sus colegas estadounidenses. Al parecer quieren mantenernos en un estado de guerra durante el mayor tiempo posible. Lavrov también se refirió a las miles de sanciones antirrusas del Occidente y aseguró que estos embargos no tienen nada que ver con Ucrania, sino que demuestran el deseo de Washington de dominar el mundo. El presidente Vladimir Putin, a su vez, ya había considerado las sanciones una estrategia consciente a largo plazo del Occidente.
Todo eso sirve para eliminar a Rusia como obstáculo en el camino hacia la construcción de un mundo unipolar. No se trata de Ucrania, sino del orden mundial en el que Estados Unidos quiere ser el único soberano y dominante. En alusión a un posible envío de una misión de paz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania, el canciller ruso alertó que el plan podría terminar en un enfrentamiento directo. El Kremlin, por su parte, calificó de apresurada y muy peligrosa la decisión del bloque militar occidental. Eso sería una decisión muy imprudente y extremadamente peligrosa. Estamos conduciendo una operación militar especial y cualquier contacto eventual entre nuestras fuerzas y las de la OTAN podrían conllevar a consecuencias difíciles de corregir. La OTAN, liderada por Estados Unidos, que ya había dejado claro a Kiev que no entraría en el conflicto, convocó una cumbre extraordinaria el jueves para abordar la situación en Ucrania. También anunció el pronto despliegue de 4 nuevos batallones en el este de Europa y a las puertas de Rusia. La Alianza Atlántica insiste en una política que incitó, de hecho, el conflicto y desplazó unos 10 millones de personas tanto interna como externamente en Ucrania. La operación especial rusa en Ucrania cumplió su 29º día. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Rusia reclaman el control total de la ciudad ucraniana de Izium. Además, hablan de la destrucción de decenas de instalaciones militares de Ucrania y de uno de sus sistemas de defensa antimisiles antiaéreos en las últimas 24 horas. Varias de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron atacadas con armas de alta precisión y de largo alcance, basadas en el mar y el aire. Moscú defendió una vez más su decisión de operar en el país vecino para desmilitarizar y desnazificar la región. Dijo que ha encontrado más pruebas de experimentos biológicos militares entre Estados Unidos y Ucrania. Aseguró que el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter Biden, financió 30 biolaboratorios del Pentágono en Ucrania. Los experimentos del Pentágono no se limitaron al desarrollo de infecciones peligrosas. Una compañía farmacéutica contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según los documentos recibidos, trabajó con el Ministerio de Defensa de Ucrania para probar medicamentos no registrados específicamente en el personal militar ucraniano. Desde la Cancillería rusa exigen al Occidente que deje de lado su política de doble rasero y que no agudice más la situación con sus campañas propagandísticas contra Moscú y el envío de armas a Ucrania. Acusan a Estados Unidos y sus aliados europeos, quienes celebran una cumbre de la OTAN este jueves en Bruselas para abordar el conflicto ucraniano, de politizar los asuntos humanitarios que enfrenta Kiev. Podemos ver que nuestros colegas occidentales están haciendo todo lo posible dentro de las Naciones Unidas para politizar las cuestiones humanitarias y usarlas contra Rusia. El Kremlin, por su parte, se refirió a la última expulsión de diplomáticos estadounidenses por parte de Rusia. Dijo que se trataba de una respuesta tipo ojo por ojo y provocada por las acciones de Washington. Para que dejemos de expulsar a los diplomáticos estadounidenses, Estados Unidos debe cesar sus acciones encaminadas a expulsar a nuestros diplomáticos. Nuestras acciones son forzadas y de represalia. Mientras tanto, Estados Unidos, uno de los provocadores de este conflicto, en lugar de calmar la coyuntura y ofrecer propuestas concretas de paz, aboga por amenazas y embargos. Este mismo jueves, el país norteamericano sancionó a 328 diputados y 48 empresas de defensa rusos, medida que ya ha sido rechazada, condenada y tachada de una declaración de guerra por parte de Moscú. Una convocatoria por parte del Consejo Deliberante hasta el 5 de abril para inscribirse a proyectos comunitarios para el premio Carlos Bustos. Este es el título de la primera información que vamos a tener en el siguiente bloque. Una breve pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Umoje Censo 2022, Umoje Ara Yayoporocoabo, Yayocoabo Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocoajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarekova Hayaikotevevare, Yaikoajanwa, Baisapa Yayukuputu, Yayoikoajanwa, Coarupi, Amorupi, Cuñaja, Cuimbaerupi, Oreikoajanwande, Yayoikoapajanwa, Omaheje papá, mocoinsu, mocoinpa, coin, Yaikoajanwa, Borupañeme, Baesa Pañande Angapugo Ñandive, Ambaesa Payaiko, Che papá 2022.
casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Felei Compuché, estamos aquí en el segundo bloque de Muley Zungu con más información. Como les adelantábamos el título en el bloque anterior, el Consejo Deliberante financia a través de este premio anual, estamos hablando del premio Carlos Bustos, proyectos comunitarios que busquen el desarrollo de los sectores más vulnerables. Las propuestas pueden presentarse hasta el 5 de abril inclusive y pueden participar a través de proyectos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro, entre otros registrados. Los proyectos tienen que estar orientados al fortalecimiento comunitario a través de iniciativas que pretendan a la igualdad de oportunidades. Y para postularse al premio Carlos Bustos hay que completar el formulario correspondiente de manera virtual o presencial. El premio Carlos Bustos también se enmarca en el aniversario de nuestra ciudad, donde el Consejo acompaña con un monto dinerario, en este año son 80.000 pesos, para el desarrollo de alguna actividad o alguna propuesta de las organizaciones que se encuentran registradas en nuestro registro de organizaciones. Eso es fundamental. Esta tiene una particularidad de que nosotros, el Consejo hace muchos años, una ordenanza del 97, tiene un registro de organizaciones sociales, ¿sí?, donde uno se tiene que registrar, presentar, su estatuto, su acto constitutivo y todo lo que conforma la institución. Esas organizaciones que presenten una propuesta, que puede ser una propuesta para la ciudad, una propuesta para su actividad particular, una propuesta para su asociación, serán premiados, la mejor propuesta o la que más englobe a la cantidad de personas, que sea la más comunitaria, la más social en términos sociales. Hay una comisión que está representada por un referente por cada delegación, el representante de juntas vecinales por cada delegación, el representante de desarrollo social y la comisión legislativa del Consejo. Ese jurado elige la mejor propuesta o la propuesta que quiera acompañar este año y se lo acompaña con el monto dinerario para concretar la propuesta, ¿no? Justamente. Y esto es en el marco también del cumpleaños de nuestra ciudad. Va a estar abierto, sí, hasta el 5 de abril. Hay un poquito menos de tiempo porque está arreglado por la norma, lo podemos llegar a extender si es que no hay muchas propuestas, pero en este caso todavía está abierto, así que invitamos obviamente a todos los vecinos que sean parte de estas asociaciones a presentar una propuesta para mejorar un espacio público, para contribuir a algún espacio comunitario o para la propuesta que ellos quieran desarrollar. En este caso es destinado a organizaciones sociales que cumplan con una labor social para nuestra ciudad. Tenemos la inscripción virtual y obviamente pueden acercarse de manera presencial ante cualquier inquietud que consideren o necesiten. Así que esperemos recibir muchas postulaciones. Los dos son en el marco del aniversario de nuestra ciudad. Uno es más a una acción concreta y el otro obviamente es una distinción, pero la verdad que esperamos con ansia este aniversario, que me parece que va a ser de los tradicionales, porque hace casi 2 años que no hemos podido tener un aniversario de nuestra ciudad con todas las actividades que solemos tener. El año pasado se presentaron 2 propuestas a Cumbres Nevadas, a la Asociación de Abuelos Cumbres Nevadas y a la asociación, a la Fundación Nahuel Rosas, que había presentado la propuesta. Esos 2 ganaron el año pasado. ¿Fue compartido el premio entonces? Sí, fue compartido. Las propuestas que habían, la comisión había meritodo que las propuestas que habían se cubrían con la posibilidad de compartir y podían los 2 tener la posibilidad de estar distinguidos y premiados en esta distinción. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró este miércoles que los aumentos de precios registrados en los últimos días fueron ataques especulativos infundados, no tolerables porque son contra los argentinos.
y anunció una canasta de 60 productos a precios cuidados en comercios de proximidades en otras medidas. Con el objetivo de contener la suba de los precios de los principales productos de consumos masivos, se buscará armar una canasta de productos frescos en frutas y verduras que completen las de cortes cuidados, que se sumarán a la renovación del programa Precios Cuidados en abril, la lista completa. Trigo, maíz y girasol, en sus grandes focos de comercio, han sido fuertemente afectados por esta guerra, cuya duración desconocemos, con lo cual el escenario cambia drásticamente, lo cual no quiere decir que no abordemos el problema de las verduras, también lo vamos a comentar, y la proximidad, pero aparece otro escenario sumamente complejo que ya impacta en lo que genéricamente se llaman los farináceos, pero decir los farináceos por ahí no tiene significación para el pueblo. Es la harina, son los fideos, es el pan, son las pastas frescas y pastas secas y un conjunto de derivados. Estamos hablando de consumos esenciales. El gobierno hace un gran esfuerzo. Yo quiero agradecer al ministro Domínguez la suba de retenciones de harina de soja y aceite de soja, con lo cual se financia este fideicomiso. El gobierno hace un gran esfuerzo en fijar el precio de la tonelada de trigo para mercado interno en 25.000 pesos, que es el precio que tenía en enero. Recordemos que tocó 40.000 pesos, hoy está arriba de los 30.000. Eso va a permitir ofertar una bolsa de harina industrial de 25 kilos en 1.150 pesos. Es imprescindible en este momento, y dado el marco que provoca la guerra y el nuevo escenario internacional, contar con esa canasta. Esa canasta son 60 productos de primera necesidad, de consumo esencial, que también a los comercios de proximidad, algunos, no todos, lo reclaman porque han visto desviar sus ventas a supermercados. Los supermercados han aumentado su porción de mercado por la incidencia de precios cuidados. Estamos armando una canasta de productos frescos en frutas y verduras que permita completar los cortes cuidados o los 7 cortes de carne, de modo tal de completar los productos procesados con una canasta de carne, fruta y verduras. El dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo, ¿y qué es esto en 3 días? Si no es un ataque especulativo infundado. Digo, no tolerable, porque es contra los argentinos y argentinas. Por eso hablo de la especulación de los que quieren comprarse, no sé, más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba del 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza. La obra de integración de la avenida Bustillo en Bariloche avanza a pasos firmes en la zona del monolito. Esta etapa incluye la construcción de una nueva rotonda y gaviones de contención que permitan darle un ancho correcto a la arteria que sumará ciclovías y veredas. Una obra muy importante gestionada por la gobernadora ante Nación. Para eso firmamos un convenio con Vialidad Nacional y estamos en el 6º mes de ejecución. Estamos quizá en el sector más complejo. Esta primera etapa es hasta la calle Boc y en este momento estamos haciendo intervenciones en el monolito, que es el lugar donde estamos ahora, y bueno, los barilochenses seguro que saben de la complejidad de este sector, y dentro de muy pocos días vamos a comenzar también con excavación, porque esta, vale aclararlo, no es una obra vial solamente que va a permitir mejorar muchísimo la calidad de quienes transiten, de todos los que transiten, es decir, la calidad de los automovilistas, los peatones, los ciclistas, los motociclistas, sino que además es una obra de saneamiento, porque nosotros estamos haciendo una obra que es el pedido de la gobernadora para que en los próximos 10 o 15 años no haya que hacer intervenciones de rotura de ese nuevo pavimento. Por eso estamos haciendo cañería de refuerzo de agua, cañería de refuerzo de cloacas, todo lo que son los tendidos eléctricos que hoy vemos aquí, estamos
colmados de cable van a quedar soterrados, o sea, van a ir cañeros y todo va a ir subterráneo. Y esto complementado con una nueva obra de iluminación, es decir que es una obra completa que, como decía, comenzó hace 6 meses, pero bueno, estamos en el punto más difícil. El avance de los 6 meses no refleja lo que va a pasar en el futuro cuando ya comencemos a un mejor ritmo de obra. También tenemos en cuenta que nos tocó la época estival, donde a pedido del municipio bajamos un poco el ritmo de obra porque realmente sabíamos que bueno, el tránsito era demasiado importante, y acá estamos trabajando en una zona con limitaciones, pero mantenemos siempre el tránsito activo, es decir, no generamos cortes de tránsito. Sí hacemos algunas limitaciones, pero lo vamos a mantener siempre, vamos a permitir el tránsito. Representantes de diversas comunidades mapuches exigieron al nuevo gobierno chileno de Gabriel Boric una serie de demandas con un plazo establecido de cumplimiento. Solicitan la liberación de los presos políticos mapuches, el retiro de las empresas forestales y devolución de los territorios. Fijaron un plazo de 6 meses, de lo contrario anticiparon que avanzarán con el proceso de control territorial. El documento de las comunidades mapuche fue entregado en la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía. Por su parte, desde el gobierno chileno rechazaron el ultimátum. No venimos a pedir, venimos a exigir la devolución de nuestro territorio, que está usurpado principalmente por las forestales y por los latifundistas de allá de la comuna de Loncoche. Solicitamos fehacientemente que cumpla nuestras demandas de las tierras vinculadas otorgadas en el plazo de 6 meses. Mediante la entrega de una carta en la Delegación Presidencial de la Araucanía, representantes de comunidades mapuches de Victoria, Galvarino y Loncoche, entre otras, además de la organización ADMAPU, fijaron sus condiciones para el diálogo con el gobierno. Entre los puntos, solicita medidas de reparación, indemnización, devolución de tierras y salida de las empresas forestales, además de la inmediata liberación de los llamados presos políticos mapuches. Si en 6 meses el gobierno no nos responde como debe ser o no nos responde a nuestras demandas, estas comunidades entrarán a hacer control territorial, apoyados por ORT, por todas las ORT con las que tenemos contacto. Las ORT son órganos de resistencia territorial, vinculados a organizaciones como Huaychana Ucamapu y la coordinadora Arauco Mayeco. Se han adjudicado una serie de atentados y acciones de sabotaje en la macrozona sur. En el punto de prensa, el dirigente de ADMAPU, José Santos Millao, se refirió a lo ocurrido durante la frustrada visita de la ministra del Interior a la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla. Ustedes ven lo que les pasó, porque no han aprendido absolutamente nada. ¿Cómo nosotros recibimos a las autoridades a nuestras visitas cuando van a nuestro loft? La comitiva de la ministra Isque Asiches se encontró con un corte de ruta, un vehículo incendiado y disparos al aire que obligaron a abortar la visita a Temucuicui. A los huaychafes, ellos demostraron el conocimiento de su pueblo y dijeron esto no puede ser así, y hicieron sonar las balas, ¿no? Entonces, ¿y sabe qué más? Nosotros respaldamos y apoyamos totalmente a esos huaychafes. Exigencias para el diálogo que fueron comentadas por voceros de otras comunidades. Mira, nosotros no acostumbramos a dar ultimátum, nosotros hemos seguido hace rato trabajando, pero consideramos que cada comunidad, cada sector tiene sus propios mecanismos de entendimiento de cómo aborda la situación particular de su zona. En este caso, las comunidades mapuches de Mayeco, nosotros no hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo a cualquier cosa, sino que estamos dispuestos también a establecer si hay un diálogo serio, pero un diálogo que tenga que ver con la devolución territorial. El gobierno, por su parte, ratificó su voluntad de dialogar. No queremos imponer, pero creo que también hemos sido claros. Nosotros vamos a utilizar la herramienta del diálogo. No somos partidarios ni compartimos las imposiciones, no compartimos las amenazas y no compartimos la violencia. Comunidades que fijan plazos y condiciones para el diálogo con el gobierno. Un camino que no ha estado exento de dificultades. La secretaria general del gremio ATE seccional Bariloche
hizo referencia a la toma de decisiones por parte del gobierno de la provincia de Río Negro, pero particularmente la gobernadora Arabela Carreras. Este último mes no fue bien recibida la noticia por parte de los trabajadores del aumento que garantiza y dio el gobierno, imponiendo en el marco de una negociación paritaria que aún no está cerrada. Desde el gremio ATE señalaron que las actitudes de la mandataria provincial generan episodios de conflictividad con los trabajadores que siempre buscan llevar los problemas a una mesa de diálogo en pos de una solución. Bueno, la verdad que hay que decir que las actitudes permanentes que está asumiendo la señora gobernadora son de búsqueda de conflictividad. Encontramos que asume actitudes que son profundamente provocativas, no solo no escuchar las necesidades que estamos expresando las compañeras y compañeros en los lugares de trabajo, sino que además imponer un aumento salarial con el mínimo de la propuesta, que es un 6%. Nosotros decimos, desde ATE, buscamos siempre los espacios de diálogo, en general tenemos que luchar para conseguirlos y queremos los espacios para que se resuelvan. Y la verdad que tenemos que decir que la señora gobernadora no está teniendo una actitud de escucha y resolución, sino todo lo contrario, apareciera como que asume definiciones que alimentan el conflicto. Como ustedes saben, había un paro para la semana que viene de 48 horas en toda la provincia de Río Negro, pero al realizarse la mesa de diálogo, ese paro queda sin efecto. Entonces hoy nos estamos movilizando en el estado de asamblea permanente y movilización, motivo por el cual definimos concentrar un lugar y en este lugar, acá nos encontramos trabajadoras y trabajadores de desarrollo social, de SENAF, trabajadores de salud, trabajadores de RPI y trabajadores PCA. Bueno, en caso de que el gobierno de Río Negro no tenga la voluntad de resolverlo o por lo menos asistir a la propuesta de los trabajadores, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, desde la seccional tenemos la responsabilidad de convocar a asambleas por sector para transmitir cuál es la propuesta del gobierno y después, por otro lado, el Consejo Directivo Provincial, donde formamos parte los secretarios y secretarias generales, tomará una definición, pero hay otra cosa que es muy importante y es una buena noticia para las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Provincial, y es que se ha constituido una mesa intersindical, donde estamos los trabajadoras y trabajadores de la educación, los estatales y del Poder Judicial. Entonces, toda definición va a ser de manera conjunta, partiendo desde las asambleas, la modalidad que cada sindicato tiene y después en una mesa de todos los sindicatos que la conforman. ¿Por qué se rechaza la propuesta de aumento del gobierno de Río Negro? Se rechaza porque es insuficiente, porque no solo se pone o no tanto se pone en discusión el porcentaje, sino es que es tanta cantidad de cuotas que con la inflación te la devora. Nunca llegas a sentir el aumento salarial. Este es el motivo por el cual ha sido rechazado. Ahí pasaban las palabras de Úrsula Caracoche, secretaria general de ATE Bariloche. Nos vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo. Ya regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, Umaje Ara Yayoporocoabo, Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocoajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarecoba Hayaicotevevare, Yaicoajanwa, Baisa Payayucuputu, Yayoicoajanwa, Coarupi, Amorupi, Cuñaja, Cuimbaerupi. Oreiguajanwande, Yayoiguapajanwa, Onwaheje papá, Mocoinsu, Mocoinpa, Coin, Teiguajanwa, Borupanime, Baesa Pañande Angapu, Ñandive, Ambaesa Payaiko, Che papá 2022. En mi
mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos, ríos, mares y lugares desérticos. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por dónde nacimos, por dónde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Continuando aquí con Muley Zungu en el último bloque del informativo, vamos a dar paso a la siguiente información. El Poder Ejecutivo publicó la reglamentación de la Ley de Promociones de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que se implementará en 2 etapas y cuyo objetivo es advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos. Esto es con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos, lo que fue celebrado por nutricionistas y organizaciones de la sociedad civil. El logotipo identificatorio advertirá cuando un producto tenga exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales o exceso en calorías. Se precisó que el símbolo octogonal negro es el más visible, comprensible, claro y eficaz. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el etiquetado frontal. Tiene como objetivo que podamos tener información disponible, que todos los argentinos y la Argentina al momento de poder comprar algún producto, digamos, de la alimentación, sepa qué es lo que está comprando y si tiene algún exceso en lo que tiene que ver con el perfil de OPS, que es si tiene exceso en azúcar, en sodio, en grasas totales, en grasas saturadas o en calorías. Y a su vez también 2 sellos de advertencia, que son si contiene cafeína o si contiene edulcorante, que eso no está recomendado el consumo en niños y niñas, y así de esta manera promocionar la alimentación saludable. Y bueno, y todo esto dentro de lo que tienen que ver con las políticas sanitarias para prevenir las enfermedades crónicas, en donde la alimentación tiene un rol muy importante al momento de que se desarrollen este tipo de enfermedades. Ya a partir de hoy de la reglamentación tenemos ya desde la sanción de la ley y desde la reglamentación tiempos que ya empiezan a tener, digamos, su curso, por el cual las empresas van a tener o que cambiar el perfil de sus alimentos para que no sean alcanzados y no tengan octógonos, o si es que no pueden cambiar el perfil, digamos que ya después del periodo que tiene la reglamentación, ya aparezcan los octógonos en esos productos. Más allá de la información, un trabajo con educación, con las escuelas, que el tema de alimentación saludable esté en las currículas, para que, bueno, nosotros sabemos que los hábitos son algo que incorporamos desde que somos chicos y es más difícil cambiarlo cuando somos adultos, así que si desde chicos promocionamos la alimentación saludable, también va a ser mejor de que tengamos mejores hábitos cuando somos más grandes. Educación, con su Consejo Federal de Educación, forma parte también de la ley, tiene dos artículos puntuales en relación a educación y a lo que tiene que ver con la alimentación dentro de las escuelas. Por supuesto está salud, con ANMAT como, digamos, grandes responsables,
y después otras áreas del Ejecutivo que también forman parte. Y acá también decir que nosotros en el trabajo de la reglamentación durante todo este tiempo tuvimos un trabajo muy importante con las organizaciones, con UNICEF, con OPS, con sociedades científicas, la sociedad civil, que tuvimos más de 20 reuniones, recibimos todas las consultas, las contestamos, así que hay que agradecer el trabajo que se pudo hacer en conjunto y bueno, por supuesto también agradecer a los equipos técnicos del Ministerio que hicieron un trabajo muy importante. Galletitas que sean ricas y saludables. Me quedo con estas. Tienen un paquete verde, dicen avena, parece que tienen una fruta. Bueno, estas, con la nueva ley de etiquetado, tendrían 2 sellos de advertencia: exceso de grasas y exceso de azúcares. El presidente de la Federación Argentina de la Justicia Municipal de Faltas, Carlos Rey, estuvo en la primera jornada patagónica de inspectoría municipal en la ciudad. Habló del crecimiento que sufrió Bariloche por la cantidad de gente que se radicó y a aquellos visitantes nacionales e internacionales que tienen que amoldarse en las temporadas turísticas a las estructuras ambiental, social y automovilísticas. Rey destacó algunos de los cambios notables para bien aquí en Bariloche, como por ejemplo la mejora en la iluminación y en la señalización de los caminos. Asimismo, señaló que el Estado es responsable de brindar a la sociedad capacitaciones para poder lograr bajar los niveles de accidentes. He visto que Bariloche ha crecido y sigue creciendo, y dentro de todo me pareció que había un ingreso muy bien iluminado, muy bien señalizado, a diferencia de otros años. Insisto, yo vine acá por primera vez hace 52 años. La conocí prácticamente cuando era una suerte de aldea grande, pero hoy día es una ciudad importante, con mucho tránsito, y no es fácil regular ciudades que por ahí no han sido debidamente planificadas urbanísticamente y que luego reciben un aluvión de gente que se radica y de turismo. Bariloche hace muchos años no tenía turismo, si yo mal no recuerdo, en la época veraniega. La gente venía en invierno y luego en verano no venía nadie. Ahora viene todo el año y viene público internacional. Entonces, esto se ha complejizado mucho y todo tema complejo requiere soluciones complejas. No se puede solucionar fácilmente algo que es complejo. Y el tránsito es así. Entonces tiene que haber una articulación de distintas medidas como para solucionar el tema. Con la sanción sola no alcanza. Tiene que haber medidas educativas, tiene que haber medidas de señalización, de prevención, rotondas en lugar de semáforos, en los lugares donde se pueda. Educar a la gente cómo se debe usar una rotonda, porque una cosa es hacer la rotonda, otra cosa es que la gente respete el derecho de paso de los que vienen circulando dentro de la rotonda. Entonces, hay muchas cosas que hay que divulgar, dar a conocer, y esa es una responsabilidad de los estados, de los gobiernos en sus 3 o 4 niveles, si contamos a Cava como un gobierno también, digamos, con características distintas, que tienen que hacer un trabajo importante en pro de salvar vidas. Bueno, ¿cuál sería el resultado que esperan o que buscan de estas jornadas patagónicas? Que haya una mejor realización de los trabajos que son de control y de sanción, porque los trabajos de control
son en la instancia anterior al juzgamiento de las actuaciones, donde se han producido o se han relevado distintos tipos de irregularidades. El punto es que la irregularidad puede que exista, pero si el control que se hace luego no está bien documentado, no tiene valor jurídico para la instancia de juzgamiento. Entonces muchas actuaciones quedan sin poder resolverse, sin poder aplicar la sanción, sin poder llegar el mensaje al contraventor de que ha actuado mal, porque resulta ser que el inicio de la acción no está bien documentado. Y es muy difícil reproducir, después de un tiempo, una situación pretérita, que es lo que le toca al juzgador. El juzgador se tiene que poner en el rol de la persona que estuvo en el momento que ocurrió la presunta infracción y ver qué actividad tuvo el presunto infractor, cómo estaban las vías. Eso lo ve el que constata, pero no lo ve el juzgador. Pasa el tiempo y el juzgador tiene que retrotraer todos esos aspectos al momento del juzgamiento. Entonces, si la documentación que tiene el que juzga no es lo suficientemente contundente como para dar sostén a la imputación y a la condena, y muchas veces queda sin efecto eso. Esperemos que se siga capacitando. Es muy loable la actitud del municipio, lo ha sido también otrora, cuando hicimos el 4º Congreso Nacional de Bromatología Municipal acá en el Hotel Edelweiss, y la verdad que hemos contado siempre con el apoyo, esperamos seguir contándolo, y que esto depende en gran medida del impulso que los intendentes, que los departamentos ejecutivos, aún más de los consejos deliberantes, que debieran participar de todo este tipo de actividades, porque nunca está de más aprender algo sobre un tema tan importante como es este del tránsito, que ocasionó tantas daños y tantas pérdidas. En el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad, el Consejo Deliberante homenajea cada año a hombres y mujeres que con su gran esfuerzo y trabajo marcaron los nacimientos de la ciudad. Se trata de vecinos y vecinas mayores de 70 años, nativos de Bariloche, o con al menos medio siglo de residencia, que se hayan destacado por su labor pionera. Quienes cumplan con estos requisitos pueden anotarse en el formulario de inscripciones que permanecerá abierto desde el día lunes hasta el día 15 de abril y se encuentra disponible en la página consejobariloche.gov.ar, gov con B corta, o también en la mesa de entrada del Consejo de 8 a 15 horas. Efectivamente, estamos lanzando la convocatoria para ambas distinciones. La primera es una distinción, la segunda es un premio. Antiguos pobladores, como ustedes saben, es una tradición del Consejo Deliberante distinguir a las personas que han formado y han afianzado nuestra ciudad como hoy la vemos, que desde hace muchísimo tiempo han contribuido y desarrollado actividades que son valiosas para nuestra idiosincrasia, para toda nuestra vida en comunidad, y justamente a partir del 21 ya tenemos abierta la inscripción hasta el 15 de abril para que puedan postular a su vecino, conocido, compañero de trabajo que ha estado desde Bariloche. Se tienen algunos requisitos: tener más de 50 años sostenidos su residencia en nuestra ciudad, haber nacido en ella o tener 50 años o más en nuestra ciudad. Bueno, y ahí hay en la serie de la inscripción que está en nuestra página web, hay algunos requisitos que hay que completar, pero bueno, la realidad es que en principio es para que en el cumpleaños de Bariloche podamos vivir este agasajo que siempre hacemos, con el reconocimiento oficial de parte del Consejo a esos antiguos pobladores, y también con las historias, ¿no? Con las historias que ellos tienen para contarnos. Hemos tenido diferentes vecinos, ¿no? Desde ingenieros, de maestros, vecinos que han estado hace muchísimo y que nos han contado cosas de Bariloche que muchas veces nosotros, bueno, yo particularmente a veces lo escucho de mi abuela. Mi abuela fue distinguida hace muchísimo tiempo y me contaba como cuando iba a la escuela y eso. Me parece que ese es el fin del objetivo de esta distinción: primero reconocerlos, pero aparte nutrirnos de esas historias que conforman nuestra ciudad. No hay un cupo, entonces la realidad es que esa propuesta, si cumple con los requisitos, se lo distingue. Y la realidad es que la única limitante es eso, ¿no? Cumplir con los requisitos y no haber sido distinguido ya años anteriores, ¿no? Nosotros tenemos el formulario colgado
todo por internet, que lo pueden colgar, que lo pueden ver en nuestra página web, ingresar y colgarlo, pero sin embargo nosotros de 8 a 3 de la tarde la mesa de entrada del Consejo va a estar acompañando a cualquier vecino que así lo necesite para incorporarlo. Ya estamos con las dos líneas, que es la presencial y la virtual también. A veces se hace más fácil la virtual, entonces la seguimos sosteniendo. Hasta el 15 de abril esperamos que se puedan ir postulando para, bueno, justamente poder compartir este momento ya de cara al cumpleaños de nuestra ciudad. Damos paso a otra información en el ámbito internacional. Bolivia continúa su reivindicación marítima ante Chile, al considerar que esa vía aún está abierta tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el año 2018. Bolivia conmemora el Día del Mar y los 143 años de la pérdida de su litoral ante Chile en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Arce. En su discurso, el presidente del Estado Plurinacional insistió en la reivindicación marítima con Chile al calificarla de irrenunciable. Bolivia conmemora el Día del Mar y los 143 años de la pérdida de su litoral ante Chile en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Arce, su vicepresidente David Choquehuanca y varios ministros de Estado. En su discurso, Arce insistió en la reivindicación marítima con Chile al calificarla de irrenunciable. Estamos seguros que más temprano que tarde se rectificará la injusticia de nuestro enclaustramiento y reconstituiremos nuestra relación ancestral y soberana con los mares, derecho con el que nacimos como Bolivia y al que nunca renunciaremos. Arce, quien asistió a la toma de posesión de su homólogo chileno, el progresista Gabriel Boric, el pasado 11 de marzo, destacó que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile, interrumpidas desde 1978, se dará mediante la resolución del diferendo marítimo, la causa de la ruptura de vínculos entre ambos países. El restablecimiento de relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente. Chile es consciente que el encierro boliviano es una de sus faltas internacionales más graves y que el inmenso daño que ha cometido en 1879 está en la conciencia internacional. Por lo que hacemos votos para que, bajo el liderazgo del hermano presidente Gabriel Boric, se ponga fin al enclaustramiento del pueblo boliviano, una herida abierta en nuestra patria grande desde hace 143 años. El jefe de Estado boliviano también hizo un balance de los impactos económicos del enclaustramiento marítimo de Bolivia y sobre las acciones para hallar vías alternativas. Nuestra producción paga un 30% más de lo que paga en promedio cualquier otro país de la región. Se calcula que Bolivia pierde la posibilidad de crecer el 1% de Producto Interno Bruto de manera anual debido al enclaustramiento. Recientemente, el nuevo presidente chileno aseguró que existe la predisposición junto a Bolivia para mejorar las relaciones. Sin embargo, aclaró que su apuesta por restablecer lazos excluye una salida soberana de Bolivia al Pacífico y que Chile no negocia su soberanía. Momento de pasar a las farmacias de turno que corresponden a este día viernes 25 de marzo. De Miguel en 1330, Patagónica en Capraro 1050 y de la Cruz en Pionero 4171, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy, viernes 25 de marzo. Farmacia de Miguel en 1330, Farmacia Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y Farmacia de la Cruz en Pioneros 4171, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera concluimos el informativo del día de hoy, viernes 25 de marzo, aquí por Walkington TV. Los vamos a dejar en la programación. Seguido viene Mapuche Kimun, así que quédese mirando este material audiovisual. Nos reencontramos el lunes. Memoria Compuche, Compu Lamuen, Compu Ñañas, Capeucaya.